Hola a todos, buenas tardes. Vamos a continuar entonces, chicos, con la segunda parte del repaso para el examen de álgebra para este año 2019, chiquillos. Entonces, como podemos ver en la pantalla, tenemos un ejercicio de función lineal, ¿cierto? Tenemos un dato de función lineal perfectamente acá. Como siempre, recuerden que tenemos que empezar a revisar qué dice el texto para ver qué nos pide. Ventajas comparativas con otros ejercicios que podríamos haber hecho alguna vez es que tenemos todos los datos de la información correspondiente completita. ¿Ya? Acá tenemos la función, ¿cierto? Tenemos la función armada, escrita, entonces no hay necesidad de poder determinarla, sino que trabajamos de forma directa. Veamos lo que dice el ejercicio entonces. Un estudiante decide contratar internet, dice, por la temporada de invierno. Después de cotizar en varias empresas, encuentra que el costo mensual del plan más conveniente en pesos está dado por la función que aquí aparece. ¿Ok? C de X, que es igual a 35X más 19.500. Donde X es la cantidad de minutos que ocupa por internet en el mes. Entonces, si vamos a la alternativa A, que aquí nos menciona, ¿cierto? La alternativa A dice, defina las variables dependientes y variable independiente de la función, indicando las unidades de medida. Esto lo hemos hecho ya en todas las funciones, chiquillos. Recuerden que de las 4 funciones que hemos visto, lineal, cuadrática, exponencial y logarítmica, todas hablan en el mismo sistema de las variables. Dependientes e independientes no cambian nunca. ¿Ok? Recuerden también, chiquillos, ese tema. Entonces vamos a desarrollar este tema de acá. En la alternativa A nos dice, determine su variable dependiente y la variable independiente, ¿cierto? Sabemos que la variable dependiente es nuestro eje Y en la gráfica. Y en este caso nos habla, y aquí dice, el costo mensual del plan. Entonces nuestra variable dependiente es el costo, ¿ok? Es el costo del plan. Y nos dice además, indicando la unidad de medida. Eso sería en pesos, porque ahí también lo dice, ¿cierto? En pesos. La variable independiente es nuestro eje X en la gráfica. Y en este caso lo menciona perfectamente porque dice donde X es la cantidad de minutos que ocupan en el mes, ¿cierto? Entonces, X va a ser la cantidad de minutos, ¿cierto? De minutos en el mes. Ahí tendríamos perfectamente. Ahora la cantidad de minutos va a ser por unidades. Esa es su unidad de medida. ¿Ok? Tendríamos lista la alternativa A. Y en la alternativa B nos pregunta, ¿cuál es el costo que debe pagar el estudiante si ocupa 38 minutos de internet? Entonces, vemos que nos pregunta, ¿cuál es el costo? ¿Cuál es el costo? Y ya sabemos que el costo, ¿cierto?, es nuestro eje Y, que es la variable dependiente. Entonces, nos da la cantidad, si se fijan, nos da la cantidad de minutos utilizados. Entonces, lo que aquí debemos hacer es, en nuestra función, C, y reemplazamos nuestra X por 38. Y entonces colocamos nuestra función 35, tal como dice acá arriba, ¿cierto? Y esta X la reemplazamos por 38. Y continuamos con la función tal como está. Entonces, aquí, chiquillos, podemos tirar todo esto a la calculadora de forma directa y el resultado de este C de 38 va a ser de 20.830. Ahora, tenemos la respuesta matemática, ¿cierto? 20.830, pero también se requiere, recuerden siempre, la respuesta escrita. Entonces, en esta respuesta, para poder interpretar lo que dice, nos está diciendo, según lo que dice la alternativa, cuál es el costo que debe pagar si ocupa 38 minutos. Entonces, si ocupa, ¿cierto? Si ocupa 38 minutos de internet, ¿cierto? El costo
porque eso es lo que al fin y al cabo nos preguntan, el costo será de, y aquí le colocamos, 20.830 pesos. Y esa es nuestra respuesta definitiva para esa alternativa. ¿Ok? Y en la alternativa C nos pregunta, ¿cuántos minutos? Ahora cambia el concepto, ¿cierto? Nos pregunta cuántos minutos. ¿Para qué? Y nos da cuántos minutos de internet va a ocupar si paga 21.250 pesos. Entonces, vamos a colocarnos acá. Nos da el monto final del pago, ¿cierto? 21.250 pesos. Y esto lo vamos a igualar a toda nuestra función original, o sea, los 35x más 19.500. Entonces, como esto es una función lineal, se nos hace mucho más fácil porque solamente tenemos que despejar o determinar el valor de la x. ¿Cómo vamos a hacer esto? 21.250, ¿cierto? Que tenemos la cifra justo acá arriba. Estos 19.500 que están acá arribita, al lado, ¿cierto? Están sumando, por tanto, lo vamos a traspasar restando. Y al costado derecho nos va a quedar solamente 35x. Si hacemos esta resta de 21.250 y 19.500, nos va a quedar 1.750, igual a 35x. 1.750 sobre 35, ¿cierto? Igual a x. ¿Por qué? Porque el 35, si te fijabas acá, estaba multiplicando. Por tanto, pasaría dividiendo. Entonces, nuestra x tiene un valor de 50. ¿Qué significa entonces? ¿Qué nos preguntaba el ejercicio? ¿Cuántos minutos va a ocupar si pagó 21.250? Entonces, nuestra respuesta es algo parecido como esto, ¿no? Si ocupa, o si paga, perdón, en este caso, si paga 21.250 pesos, ocupa 50 minutos. ¿Se entiende? Yo creo que sí, chiquillos, porque la función lineal es una de las más fáciles que vimos y está bastante interiorizada, yo creo, para todo nuestro ejercicio. Ok, ese fue el ejercicio 6, chicos. Continuamos entonces. Aquí tenemos otro formato de función lineal, ¿cierto? ¿Por qué otro formato? Porque tenemos la imagen, ¿cierto? Tenemos la imagen, la gráfica. Tenemos coordenadas en esta gráfica, ¿cierto? Ahí tenemos una y acá tenemos otra. Pero lo que no tenemos es la función de forma algebraica armada, ¿cierto? Como era el caso del anterior. Por eso justamente que acá nos dice determina la forma algebraica de la función, y ahí está el modelo de la forma tradicional, ¿cierto? F de x que es igual a la pendiente de x más n. ¿Cómo hacemos esto? Chiquillos, sigamos los pasos tradicionales. Primer paso, buscar, ¿cierto?, las dos coordenadas. Dos coordenadas. Y esas dos coordenadas están puestas aquí en la gráfica, ¿cierto? Tenemos una coordenada que es 1,570 y la otra que es 4,330. ¿Qué hacemos con esas dos coordenadas? Nos vamos al segundo punto. Vamos a hacer aquí un puntito, una separación. En el segundo punto, ¿qué vamos a hacer? Aquí, vamos a buscar la pendiente. ¿Cómo buscamos la pendiente? Recuerden que la pendiente tiene una fórmula para ser encontrada. ¿Se acuerdan de esto? I2 menos I1 sobre X2 menos X1. Entonces, si reemplazamos estos valores para esta fórmula, ¿cierto? Nos damos cuenta que nuestras coordenadas, como son coordenadas rectangulares, siempre han estado en el formato X e Y. En ese orden, por tanto, este 1, la primera coordenada, nuestra X, y 570 nuestra Y. Lo mismo con la segunda coordenada, 4 es la X y 330 es la Y. Entonces, vamos a reemplazar acá, ¿cierto? Dice, toma la Y, según lo que dice acá, vamos a bajar un rojito acá, toma la Y de la segunda coordenada y se la restas a la Y de la primera coordenada. Eso es lo que está diciendo al fin y al cabo esto, ¿cierto? Entonces vamos a tomar, tal como está, la Y de la segunda coordenada, o sea, 330.
y se lo vamos a restar a los 570. Entonces, ¿qué hacemos? 330 menos 570, y todo eso sobre, y seguimos los mismos datos, ¿ah? X2 menos X1, o sea, la X de la segunda coordenada, que sería 4 menos 1. Entonces, al desarrollar esta parte del ejercicio, ¿cierto? Tenemos un valor de menos 80. Nuestra pendiente vale menos 80. Y está muy bien que sea negativa, menos 80, porque si nos fijamos en la gráfica, la pendiente es descendente, ¿cierto? De izquierda a derecha es descendente, es negativa, va bajando. Ya tenemos punto 1, las dos coordenadas, punto 2, buscar la pendiente. Pero todavía nos falta. En el punto 3, aquí en el punto 3, vamos a hacer lo que continúa, que es buscar, ¿cierto? O reemplazar o determinar nuestra n, nuestro coeficiente de posición. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a tomar una coordenada, entonces aquí vamos a determinar, vamos a colocarlo, determinar n, ¿cierto? Con una coordenada. Y la reemplazamos, y la reemplazamos. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a tomar, chiquillos, acá arriba la coordenada 1, 1,570. Entonces, vamos a decir 1,570, que es la que vamos a ocupar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a armar la preimagen, ¿cierto? Nosotros tenemos aquí nuestra función tradicional, f de x, que es igual a pendiente de x más n. Se nos corrió un poquito la hoja, tranquilos. Entonces, ahí mismo vamos a colocar los datos. Sabiendo que esto es x y esto es y, vamos a colocar 570 es igual a la pendiente m, que ya sabemos vale menos 80, por esta x que vale 1 más n. ¿Cierto? Entonces, si desarrollamos eso, tenemos 570, menos 80 más n. 570, y este 80 que está en negativo, pasa sumando. Todo esto va a ser igual a n. Por tanto, n va a ser 650. Ya tenemos la pendiente y el coeficiente de intersección. ¿Qué nos falta ahora? Armar la función final. ¿Cómo va a quedar esto? Nuestra función va a ser menos 80 de x más 650. Y aquí, chicos, tenemos armada nuestra función oficial. ¿Ok? Vamos entonces, continuamos. En el ejercicio 8 ya cambiamos un poquito. ¿Por qué? Porque aquí nos vamos a una función cuadrática. ¿Ya? En la función cuadrática, ¿qué hacíamos? Y aquí hay otra ventaja nuevamente. ¿Cuál es la ventaja? Vamos a marcarlo con rojo. Que tenemos nuestra función escrita completamente de forma algebraica. Entonces, no hay que determinarla. Eso ya es harto tiempo menos que desarrollar. ¿Qué nos dice? Las utilidades mensuales de la heladería bajo cero en pesos está dada por la función cuadrática que aquí aparece. Esto es la que encerramos recién en rojo, donde la X indica los meses del año pertenecientes al intervalo de 1 a 12. Entonces, ya sabemos que para poder trabajar, si usted gusta, podría ayudarse, ¿cierto?, con una pequeña gráfica chiquitita. Vamos a borrar eso que quedó bastante feo acá. Entonces, en esta gráfica, y x, ya sabemos que nuestra variable dependiente, que es la y, va a hablar de las utilidades. Utilidades, esta dice en pesos. Y nuestra x dice que es el mes en el año, o sea, va a ser el tiempo. ¿Y en qué unidad? En meses. Esto va a ser el tiempo en meses. ¿Ok? ¿Para qué sirve esto? Para poder responder después y saber qué es lo que hay que hacer. ¿Qué nos pregunta entonces el ejercicio? ¿Cuál es la utilidad en el mes de mayo? Nos preguntan por la utilidad en el mes de mayo, en el mes 5, ¿cierto? Mes de mayo. Entonces, lo que nos está pidiendo que hagamos en el ejercicio A es calcular la utilidad
en el mes de mayo. Haríamos en este caso una U de 5 en el mes de mayo. Y la reemplazamos donde aparezcan estas X, ¿cierto? Diríamos entonces, menos 300 por 5 al cuadrado, más 3.900 por 5, más 600.000. Todo esto, chiquillos, de forma directa a la calculadora para que el resultado de tu U de 5 sea de 612.000 pesos. Nuestra respuesta escrita, entonces, ¿cuál va a ser? En el mes de mayo, ¿cierto? En el mes de mayo, la utilidad es de 612.000 pesos. Y esa es nuestra respuesta para el ejercicio. ¿Ok? Continuamos. En el punto B. En el punto B dice, ¿en qué mes del segundo semestre la utilidad será de 610.800? Nos preguntan específicamente por el mes, o sea, por nuestras X. Y nos entrega nuestra utilidad, o sea, las Y. Entonces comenzamos a trabajar con esta Y que nos da el ejercicio, ¿cierto? 610.800 va a ser igual a toda nuestra función original. Tenemos entonces tal cual y copiamos la función. Ok. Para esto, como es una función cuadrática y nos pregunta por el valor de x, recuerden que la función cuadrática tiene dos valores para x. ¿Cómo encontrábamos esto? Mediante la fórmula general, ¿se acuerdan de esta? Del famoso menos b más menos. Y aquí teníamos toda una función completita, y acá tenemos la raíz, ¿se acuerdan de eso? Entonces, esta es la fórmula que vamos a trabajar para desarrollar eso. Pero antes de eso, debemos seguir el concepto que corresponde. Para esto, debemos igualar a 0. ¿Qué hacemos igualando a 0? Vamos a colocar toda nuestra función original, tal como estaba, que era menos 300x cuadrado, más 3.900x, más 600.000, y ahora vamos a colocar menos. ¿Por qué menos? Porque si te fijas, este 610.800 que estaba acá al inicio, debe quedar al final. Menos 600, aquí me va a quedar bastante chico este tema. Vamos a borrar un poquito, chiquillos, para hacerlo más chiquito nomás. Solamente para eso. Ahí sí. Vamos a copiar de nuevo esto para que sea más fácil. Para que sea más fácil colocar todos los datos, chiquillos. Estaba muy grande esto. Ok. Entonces, dijimos, menos 300x cuadrado, más 3.900x, más 600.000, y aquí habíamos dicho menos los 610.800. Y aquí es donde tenemos que realizar algo más de forma adicional. ¿Qué cosa? Fíjense. Para poder encontrar esto, debemos tener un valor para A, uno para B y uno para C. Entonces, si nos fijamos, tenemos un valor para A, tenemos un valor para B, pero acá se nos presenta esto, ¿cierto? Entonces debemos realizar esa operación. Y 600 menos 610.800 resultan ser menos 10.800. Aquí entonces colocamos nuestros valores. Y hacemos un pequeño cuadrito, si le gusta la idea, un cuadrito para que se ayude. Nuestra A vale menos 300, nuestra B vale 3.900 y nuestra C valdría menos 10.800. Ese cuadrito solamente en caso que usted lo requiera y le sirva para la ayuda. Entonces ahí es donde jugamos la fórmula general, chiquillos, y decimos, X va a ser igual a menos B, por tanto, menos 3.900
más menos, y aquí colocamos la raíz de b, 3.900 al cuadrado, menos 4 por a, que sería menos 300, por c, por menos 10.800. Y todo eso sobre 2 por a. Entonces, desarrollamos menos 3.900 más menos, y tenemos que calcular todo lo que nos da al interior de esa raíz, que resultaría ser 1.500 sobre menos 600. Y aquí es donde, al hacer esta parte, nosotros encontramos los valores para las x. Hacemos uno hacia arriba, ¿cierto? Lo separamos en dos, y aquí tendríamos menos 3.900 con el símbolo positivo, más 1.500 menos 600, y en la otra, la de abajo, vamos a hacer lo mismo, 3.900, se nos escapó la hoja de nuevo, acá está, menos 3.900, pero con el signo negativo, y ahí tendríamos el famoso más menos, ¿se acuerdan? Sobre menos 600. Entonces, como acá no nos va a alcanzar por el tema pizarra, vamos a decir, en x1, que sería este de acá arribita, x1, si desarrollamos esa parte del ejercicio, nos da un valor de 4. Y en x2, que es esta parte de acá, ¿cierto? Nuestro valor va a ser de 9. Tenemos x1 y x2. ¿Qué nos preguntaba el ejercicio? ¿En qué mes del segundo semestre? O sea, si separamos el año en dos, sabemos que el segundo semestre tendríamos desde el mes 7 hasta el mes 12. Entonces, la única cifra que nos serviría para poder responder a esa pregunta es en el mes de septiembre o en el 9º mes. ¿Ok? Entonces, como respuesta, nos preguntaba, entonces, ¿en qué mes la utilidad será de 610.800? Entonces, esta utilidad, ¿cierto? La utilidad se encontrará, ¿cierto? En el mes 9, o en el 9º mes, o en el mes de septiembre, como usted lo desee exponer. ¿Ok? Tendríamos entonces contestada esa parte de la pregunta. Y en la alternativa C, vamos a separar aquí un poquito, chiquillos, y me queda bien poquito espacio porque me agrandé con el otro. Nos pregunta en el punto C, si nos fijamos, determine e interprete el vértice de la función cuadrática. Y el vértice, recuerden que tiene una fórmula, ¿cierto? El vértice era menos b sobre 2a, ¿cierto? Con la función de menos b sobre 2a. ¿Qué significaba esto? Vamos a reemplazar tal como estaba. Nuestro vértice de menos b, que ya sabíamos que era 3.900 negativo, sobre 2 por a, que también sabíamos que era menos 600, porque ese cálculo ya lo hicimos, y desarrollamos eso, y el valor que nos entrega, en este caso es 6,5. ¿Cierto? 6,5. Y seguimos con la parte de acá, en la función de lo mismo que nos dio como resultado, entonces una función de 6,5. ¿Qué hacemos con eso? Ese 6,5 lo reemplazamos en la función original. ¿Y cuál era la función original? ¿Se recuerda? Que esto era menos, ¿cierto? Vamos a buscarlo acá arribita, menos 300x cuadrado. Entonces decimos acá, menos 300, y el x cuadrado lo vamos a reemplazar por 6,5 al cuadrado, más 3.900 por 6,5, y aquí nos vamos a desviar un poquito, chiquillos, porque todo esto era más 600.000, ¿cierto? Y como tenemos poco espacio, más 600.000. Y eso lo podemos tirar todo a la calculadora. Entonces, todo esto nos arroja un monto de 612.675. ¿Qué hacemos con eso? Lo colocamos en nuestro vértice para completarlo de forma enterita, ¿cierto? Nuestro vértice entonces va a ser 6,5 y 612.675. ¿Qué significa esto? Porque por lógica nos va a decir, nos pregunta ahí, determine e interprete. Ya hemos determinado, encontramos sus valores,
pero hay que decir qué significa. Entonces, esto va a hacer que en el mes 6,5 o a los 6 meses y medio, la utilidad va a ser de 612.675 pesos. ¿Ok? Eso es, chiquillos, cómo desarrollar la función cuadrática. Vámonos entonces al ejercicio 9. Tenemos nuevamente otra función cuadrática. ¿Qué tenemos que hacer? Veamos. Nuevamente nos fijamos en el ejercicio que también nos entrega la función armada. Perfecto. La ocupación de camas de hospitales en el país se estima por la función cuadrática que aparece aquí, que encerramos en rojo, ¿cierto? Donde la función de x, f de x, indica el número de enfermos. Entonces, todo este f de x va a ser nuestra y de la gráfica, y la x es los días del año. Entonces, si vemos las variables, porque no nos pide, pero si viéramos las variables, sería nuestra y, o la variable dependiente, sería el número de enfermos, ¿cierto? Y nuestra x, o la variable independiente, va a ser el tiempo en días. ¿Ok? ¿Qué nos pregunta entonces de forma oficial? ¿Cuántos enfermos? Nos pregunta por los enfermos. ¿Cuántos enfermos habrá al finalizar el día 62? ¿Ok? El día 62. Nos pregunta por nuestras y nos entrega las x. Entonces, por lógica, haríamos, en este caso, una función de 62. Vamos a reemplazar nuevamente, ¿cierto? Diríamos entonces, menos la x, que sería 62 al cuadrado, más 365 por 62, más 5.852. Y eso todo en la calculadora nos entrega un valor de, vamos a colocar acá, 24.638. ¿Qué significa eso? Si tenemos que contestarlo con palabras, ¿cierto? Que al finalizar el día 62, ¿cierto? Habrá aproximadamente 24.638 enfermos. ¿Ok? En el punto B nos dice, ¿hasta qué día? Ahora nos cambia, ¿cierto? Nos pregunta hasta qué día del primer semestre. Se estima que habrá 14.352 enfermos. Nos entrega, vamos a cerrar eso, nos entrega el valor final, 14.352. Y lo igualamos a nuestra función original, menos x cuadrado, más 365x, más 5.852. Y ya sabemos que para poder realizar esto, debemos primero que todo igualar a 0. ¿Se acuerdan que lo que hicimos recién en el ejercicio pasado? Perfecto. 0 menos x cuadrado más 365x más 5.852 menos 14.352. Tenemos que desarrollar la operativa de resta que tenemos al lado de acá, ¿cierto? De 5.852 menos los 14.352 resultan ser menos 8.500. Entonces ya tenemos un valor para A, vamos a colocarlo acá chiquitito, A que valdría menos 1, nuestra B valdría 365 y nuestra C serían menos 8.500. ¿Ok? Si le sirve eso, genial para que se ayude. ¿Por qué? Porque recuerde que tiene que ocupar la fórmula general. ¿Se acuerda cuál fórmula? Esta fórmula general, chiquillos. Esta. ¿Ok? Para poder calcular los valores de x. Entonces, decimos, menos b, menos 365, más menos, ¿cierto? La raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c. Y todo esto sobre 2 por a. Desarrollamos eso y nos queda menos 365 más menos, acá abajo sería menos 2, y esta raíz resulta ser 315. Entonces hacemos uno positivo y uno negativo.
menos 365 más 315 sobre menos 2 y menos 365 menos 315 sobre menos 2. Nuestros resultados de x van a ser los siguientes. Para x1 va a ser 25 y para x2 va a ser 40. Entonces, ¿cuál de los dos va a ser la respuesta definitiva? Según lo que nos preguntaba. ¿Hasta qué día del primer semestre? O sea, ahí está. Perfecto. Tenemos aquí a 340, chiquillo, me equivoqué, a 340. Perfecto, sacamos la cantidad de días. Ya sabemos que el año tiene 365, ¿cierto? Que la mitad, vamos, claro, 182. Vemos el tema y nuestro único resultado posible sería 25. Entonces, este es el resultado. ¿Hasta qué día del primer semestre? Hasta el día 25. Y en el punto C nos pregunta cuál es la cantidad, perdón, acá, después de cuántos días se logra la máxima cantidad de enfermos. La máxima cantidad. Chiquillos, función cuadrática. Recuerden que esto hablaba de máximos y mínimos. ¿Y qué cosa hablaba de máximos y mínimos? Nuestro amigo el vértice. Nuevamente calculamos el vértice, ¿se acuerda? Menos b sobre 2a y en la función de menos b sobre 2a. Ya tenemos los valores, perfecto. Menos b, menos 365 sobre menos 2, que resulta ser, en este caso, 182,5. Y ocupamos este mismo dato acá en la función, de 182,5. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Lo reemplazamos en la función original. ¿Qué decimos entonces? Decimos menos 182,5 al cuadrado más 365 por 182,5 más 5.852. Lanzamos todo eso a la calculadora y tenemos un monto de 39.158. Se nos corre acá de nuevo. Vamos a borrar, chiquillos, porque esta raya no corresponde acá. Ahí sí. Quedamos acá 58,25. Por tanto, nuestro vértice va a ser 182,5 y 39.158. ¿Qué significa esto? Para poder responder las preguntas C y D. ¿Después de cuántos días se logra la máxima cantidad de enfermos? En la alternativa C, después de 182,5 días, o sea, 182 días y medio, ¿cierto? Y nos preguntan el punto D, ¿cuál es la cantidad máxima de enfermos? Entonces, la cantidad máxima de enfermos en los 182,5 días, ¿cierto? Es de 39.158 personas o enfermos. ¿Ven? Y ahí estamos, ok chicos, listos con el ejercicio cuadrático. Aquí hacemos y nos vamos a la otra parte, otro tipo de función. ¿Qué tipo de función era esta? Función exponencial. ¿Cómo trabajamos esto? Fíjense por favor que nuevamente nos entrega un formato de función exponencial. Nos dice h de t que va a ser igual a i por Euler, esa e es Euler, y está exponenciado, ¿cierto? Potenciado a k por t. ¿Qué hacemos aquí? Para poder entender esa función que nos entrega. Toda esta parte acá al costado nos dice dónde, ¿cierto? Y nos entrega la historia para saber qué significa. La i latina, ¿cierto? Dice que corresponde a la longitud inicial de la herida. Ojo, chiquillos, esto es muy interesante tenerlo en cuenta. Longitud inicial. La k dice que es un valor constante. Nuestra h de t, nuestra función,
es la longitud de la herida en centímetros después de aplicar el tratamiento. Y nuestra T es el tiempo transcurrido en días después de aplicado el tratamiento. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque acá, en la historia, nos dice, perdón, que inicialmente, la longitud de la herida del deportista es de 48 centímetros. Entonces, nosotros aquí ya tendríamos que nuestra I corresponde a 48 centímetros. Y después, ¿qué dice? Y después de 12 días de aplicado el tratamiento, esa longitud es de 22,8 centímetros. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que nuestra H de T es de 22,8 centímetros. Para tenerlo en cuenta, y que tenemos días, que nuestro T va a ser, en este caso, 12. 12 días. Esa es la información que nos entrega la parte de la historia. ¿Qué nos dice entonces este ejercicio? Nos dice, de acuerdo a los datos proporcionados, determine la función exponencial h de t que modela dicha situación y se aproxima al valor de k a 3 decimales. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vemos la función acá arriba, ¿cierto? Vemos la función que nos proponen. La vamos a copiar nuevamente acá para poder verla mejor. Nos dice que es h de t, que va a ser igual a I por Euler, y esto está potenciado acá por t. ¿Qué hacemos entonces, chiquillos? Vamos reemplazando los datos que ya tenemos. Esta h de t ya la tenemos acá, 22,8. Perfecto. 22,8. Igual, esta I, perdón chicos, esta I también la tenemos y son 48 centímetros. Y después colocamos aquellos datos que están de forma constante, ¿cierto? Nuestro Euler, colocamos esa K y esa T la reemplazamos por este número que está acá, que es 12. Perfecto. Entonces tenemos que empezar a encontrar, esa es la idea, determinar, ¿cierto?, el valor de la constante K. Porque eso es lo que nos está diciendo, ¿eh? Aproxima el valor de K a 3 decimales. ¿Cómo hacemos esto? Tal como hemos hecho todo el resto del ejercicio, chiquillos, que esta parte es tradicional para toda la normal en álgebra, ¿cierto? 22,8, que es el resultado de la I. Y acá tenemos que este 48 está multiplicando al Euler. Entonces está multiplicando, lo pasamos para acá, dividiendo. ¿Qué nos queda? Nos queda Euler elevado a 12K. K por 12 o 12K, chicos, recuerden que es lo mismo. Desarrollamos eso. Entonces, esto nos queda en 0,475, que va a ser igual, ¿cierto?, a Euler 12K. Vamos a borrar esta igual para que quede más decente, no se vaya a confundir. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Cada vez que tenemos Euler, porque esto es una función exponencial, debe ser trabajada mediante un logaritmo natural. En su calculadora, costado derecho, más o menos, ¿sí? Costado derecho, al ladito del botón, se fijan que hay un botón que se llama logaritmo en la calculadora, y al ladito está el otro botón que es el logaritmo natural. Y ese es el que tenemos que ocupar cada vez que aparezca nuestro amigo Euler. ¿Ok? ¿Qué hacemos entonces? Este logaritmo natural aplica logaritmo natural a este valor, 0,475. ¿Cierto? Y este mismo logaritmo natural elimina a esa Euler. Por tanto, acá nos queda solamente 12K. ¿Ok? Y sabemos que ese 12K está multiplicando. Por tanto, vamos a colocar logaritmo natural de 0,475 dividido en 12 igual a K. Por tanto, el resultado de K va a ser menos 0,062. Y ahí se cumple que nos pedía K con 3 decimales, ¿cierto? Perfecto. Ya tenemos nuestra constante K determinada. ¿Qué debemos hacer entonces? Escribir la función final que nos va a quedar para todo esto.
Y nuestra función va a ser h de t, que va a ser igual a ¿qué? A 48, que es el valor inicial, por Euler, y aquí colocamos elevado hasta acá, que era 0,062 por t. Y esa es nuestra función, chiquillos. ¿Ok? Esa es nuestra función. ¿Qué hacemos ahora? En el punto B nos pide, determine la longitud de la herida luego de 16 días. Entonces, de 16 días, realizamos un H de 16, luego de 16 días, ¿cierto? Tenemos la función armada, 48 por Euler, elevado a menos 0,062 por 16. Desarrollamos eso en nuestra calculadora, chiquillos, y resulta que H de 16 resulta ser 17,8. ¿Qué es eso? ¿Qué es 17,8 en ese resultado? En nuestra respuesta, ¿cierto? Que después, vamos a colocar acá, después de 16 días, ¿cierto? La longitud de la herida es de 17,8 centímetros. Y ahí tenemos, chicos, desarrollada y trabajada la función exponencial. Y ahora trabajamos un ejercicio con logaritmo. ¿Por qué? Porque esta es una función logarítmica, chiquillos. Veamos lo que nos dice. Cada año el valor de las viviendas aumenta en forma significativa, lo que dificulta que las personas puedan comprar su casa propia. Se estima que para los siguientes años, el porcentaje de aumento del valor de una vivienda con respecto al valor inicial se puede determinar mediante la siguiente función que aquí aparece. Y también tenemos acá un dónde, ¿cierto? Acá un dónde, un cuadrito para poder entender lo que estamos trabajando. Nuestra b de x, nuestra función, es el porcentaje de aumento del valor, ¿cierto? Y nuestra t, nuestra variable independiente, es el tiempo transcurrido en años. Entonces, ¿qué nos pregunta? ¿Cuál es el porcentaje? Nos pregunta específicamente por el porcentaje después de 2 años. Ya sabemos que el porcentaje es toda la b de x, ¿cierto? Y los años van a ser nuestras t. Entonces, ¿qué hacemos? O nuestras x. ¿Qué vamos a hacer aquí entonces? En nuestra a vamos a reemplazar, vamos a hacer un b de 2. ¿Ok? Un b de 2. Y decimos, logaritmo en base 4 de 128 por 2. Y esto, chiquillos, aquí viene un tema, porque esto no es para nada difícil, pero existen, recuerden, 2 tipos de calculadoras, ¿cierto? La más moderna y la famosa negrita antigua, que es un poquito más bueno, ya lo dijimos, antiguas, ¿no? Y tienen 2 formas de trabajar distintas. ¿Por qué? Porque la calculadora más nueva tiene un botoncito al costado derecho, arriba, justo abajo del botón de inicio, de encender la calculadora, que es un botoncito así, que dice logaritmo, y hay un cuadradito arriba y un cuadradito abajo. Este botoncito permite que usted coloque este 4 de forma directa acá, y que ponga esta operación de 128 por 2 directamente acá. Entonces, ese botón hace todo. Usted solamente reemplaza los valores. ¿Ok? Va a reemplazar los valores. Pero la otra calculadora, la negra, usted debe desarrollar este ejercicio mediante algo que se llama la regla del cambio de base. Y esa regla del cambio de base, vamos a colocarlo acá, regla del cambio de base, dice lo siguiente. Usted va a ocupar el logaritmo del argumento y lo va a dividir en el logaritmo de la base. ¿Qué significa esto? Si yo llevo esto a la función original y la transformo en una forma base, yo voy a decir que un logaritmo se compone de esto. Logaritmo de la base, ¿cierto? Logaritmo de base, lo que sea, un argumento que nos da un resultado. ¿Ok? Con eso conseguimos este cambio de base.
¿Cómo lo hacemos entonces? Vamos a colocar acá. Vamos a colocar el logaritmo del argumento, que va a ser 128 por 2, y lo vamos a dividir en el logaritmo de la base, que en este caso es 4. Entonces, nuestro v de 2 va a resultar ser 4. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el porcentaje de aumento transcurrido 2 años? El porcentaje de aumento transcurrido 2 años será del 4%, porque es un porcentaje. ¿Ok? Y en el punto B nos dice cuántos años han pasado si el porcentaje de aumento de una vivienda es del 5.3%. Entonces, nos pregunta cuántos años y nos entrega el porcentaje. Si nos entrega el porcentaje, que era nuestra función y, entonces vamos a decir, en este caso, para el punto B, comenzaríamos con 5.3, que sería nuestro porcentaje, y lo vamos a igualar a nuestra función. Logaritmo en base 4, ¿cierto? De 128 por x. ¿Cómo vamos a trabajar esto, chiquillos? Veamos, partamos con esto. Existe otra regla para esto, que nos va a decir que vamos a trabajar lo siguiente, a ver si me logran seguir. Ya sabemos que el logaritmo, según lo que vimos a este costado, ¿cierto? El logaritmo tiene una base y tiene un argumento que nos entrega un resultado. Y esto lo vamos a trabajar y lo vamos a poder transformar si y solo si cumplimos el otro objetivo, que tengamos esta base elevada a una potencia, ¿cierto? Y nos entregue otro resultado. Si se fijan, las constantes A, B y C son las mismas. Cambia lógicamente el orden. Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Tenemos un logaritmo, ¿cierto? 5.3, que es igual al logaritmo de base 4 de 128 por x. Entonces, lo que tenemos nosotros acá es toda esta parte inicial. Tenemos todo, vamos a colocarlo acá. Tenemos todo esto nosotros aquí en este ejercicio. Entonces, para poder desarrollarlo y encontrar ese valor de x, debemos sí o sí trabajarlo mediante esta forma. Transformarlo con los mismos datos. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a decir, la base, esa b, que resulta ser, vamos a colocarlo en azul, esta base que resulta ser 4, lo vamos a colocar acá. 4. Esta c, que está en la potencia, ¿cierto? En el exponente, nos está diciendo que acá se encuentra como resultado, o sea, este 5,3. Y esta A de resultado de esta potencia, dice que es el argumento de acá. ¿Se fijan? Todo esto, 128 por x. ¿Cierto? Y ahí se cumple el objetivo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Desarrollamos tal cual. Esta parte lo recomiendo no desarrollarla, no resolverla en el momento para que no tenga tantos decimales ni cifras muy grandes, sino que la convierta tal como está, 4 elevado a 5.3, y sabemos que ese 128 que acompaña a la x está multiplicando, por tanto va a pasar dividiéndose. Y entonces aquí desarrollamos eso de forma sencilla, pues chiquillos. 4 elevado a 5.3 dividido en 128 resulta ser 12,12. ¿Qué significa eso? Vamos a la pregunta. ¿Cuántos años han pasado si el porcentaje era de 5.3? Entonces, si el porcentaje, ¿cierto? Si el porcentaje era, vamos a colocar acá, si el porcentaje es de 5,3%, han pasado o han transcurrido, ¿cierto? Han pasado aproximadamente 12,12 años. Y eso es todo, chicos. ¿Ok? Eso es todo para ese ejercicio. Y en este ejercicio, el ejercicio número 12, que es el último que vamos a realizar, tiene un poquito más ahí de juego, pero fíjense que no es nada difícil. Mire, la población de zorros chilotes, dicen en el sur de nuestro país, ha ido en aumento desde inicios del año 90, cuando se declaró su protección.
El modelo logarítmico, nos están diciendo entonces que es una función logarítmica, es la que aparece acá. Vamos a subrayar todo eso. Aquí está la función. Con toda esa función dice que podemos determinar la cantidad de zorros donde t corresponde al tiempo transcurrido en años desde 1990, su año inicial. Entonces, en el punto A nos dice, ¿cuál es la población inicial del zorro chilote? ¿Cómo vamos a desarrollar eso, chiquillos? La población inicial, se recuerdan que tiempo inicial o momento inicial es 0, por tanto vamos a realizar nosotros en nuestra función un P de 0. Vamos a reemplazar nuestras T, en este caso, por 0. 2800, ¿cierto? Por el logaritmo entonces de 1,2 más 0, ¿cierto? Más 2800. Entonces nuestro P de 0 resulta ser 3021,7. Entonces en nuestra respuesta, si nos pregunta cuál es la población inicial, entonces la población inicial es de 3000. Discúlpenme, chiquillos, aquí se me fue un poco ese tema. Ahí. Vamos a ver, ¿dónde estábamos trabajando? Denme un segundo, por favor, chicos. Aquí estamos. Esto pasa por pasar a llevar los botones, ¿cierto? Pero sigamos. Entonces la población va a ser de 3022 zorros. ¿Por qué? Porque tenemos 3021.7, entonces 3022 zorros. ¿Ok? Eso para el punto A. Para el punto B, nos dice cuántos zorros, nos preguntan por la cantidad de zorros ahora. Se estima que habrá a inicios del año 2012. Si se recuerdan, ¿cierto? Comenzamos en el año 1990 y nos está pidiendo cuántos zorros van a haber al año 2012. ¿Cuántos años han pasado? 22 años. ¿Por qué es importante ese dato? Porque aquí vamos a realizar un P de 22 para nuevamente calcular cuántos zorros hay, pero después de 22 años desde que se inició la protección. Entonces, hacemos lo mismo, pues chiquillos, ¿cierto? 2800 por el logaritmo de 1,2 más 22 más 2800. Y todo esto resulta ser en la calculadora 6.623,37. Entonces aquí lo mismo, nuestra cifra oficial va a ser de 6.623 o 24, chicos. Aquí usted lo puede colocar perfectamente aproximadamente. ¿Ok? Y no hay mucho más que hacer con eso. Y en el punto C nos dice, vamos a subrayarlo acá, calcule T sabiendo que toda su P de T vale 5.738 y que después interpretemos el resultado. Entonces nos pregunta por las T, ¿cierto? Por el tiempo, y nos da la cantidad de zorros. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Tenemos 5.738 y lo igualamos a nuestra función original. 2.800 por el logaritmo de 1,2 más t, porque eso lo tenemos que buscar, más 2.800. Vamos a cerrar esa parte de arriba. ¿Cómo desarrollamos esto? Lo primero es ir despejando, chiquillos. Es lo primero. 5.738. Si nos fijamos acá, tenemos esto que está sumando. Por tanto, lo traemos acá restando. Y además, nos fijamos que este 2.800 está multiplicando. Por tanto, lo pasamos acá dividiendo. ¿Ok? ¿Qué nos queda? Nos queda el logaritmo de 1,2 más t. ¿Ok? Sigamos entonces. Tenemos despejado eso. Vamos a desarrollar esta operativa
de la división que teníamos acá. Decimos entonces que todos estos 5.138 menos los 2.800, todo eso dividido en 2.800, resulta ser 1,049. ¿Ok? 1,049 y tiene hartos decimales más, pero quedémonos con esos por mientras, chiquillos. No, mejor trabajémoslos con todo para que no nos vaya a faltar nada. 49, 28, 5, 7, 14. Igual al logaritmo, ¿cierto?, de 1,2 más t. ¿Qué hacemos ahora, chiquillos? ¿Se recuerdan lo que hicimos acá con esta famosa regla completita? La vamos a volver a utilizar acá, porque es exactamente lo mismo lo que debemos resolver. La única diferencia, chiquillos, que cuando en el logaritmo no aparece ninguna base, nosotros asignamos la base 10. ¿Ok? Por tanto, aquí no se escribe, no se ve, pero hay un 10 como base. Entonces, desarrollamos lo que dijimos recién, ¿cierto? Nuestra base sigue siendo la base. Este resultado del 1,049 se transforma en nuestro exponente. Y como resultado, nos queda solamente entonces 1,2 más t. ¿Qué hacemos ahora? 10 elevado a 1,049, 28, 57, 14. Y si nos fijamos, este 1,2 está sumando, entonces lo vamos a restar. 1,2 igual a t. Y hacemos esta operativa y lo restamos, ¿cierto? Nos va a dar un resultado de 11. Vamos a resolverlo acá. A ver, denme un segundo para borrar esto. Ahí sí. Perfecto. Ahí. Este 10 elevado a 1,049, 28, 57, 14, le restamos este 1,2 y nos da un resultado de t es igual a 10. ¿Qué significa eso? ¿Qué nos pregunta? Calcule t, ¿cierto? Y después interpreta resultados. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra respuesta para esto? Vamos a escribir aquí para que existan, puede ser, ¿cierto? Existan los 5.300, no, 5.700, 5.000, ahí sí. Los 5.738 zorros, ¿cierto? Deben transcurrir o deben pasar aproximadamente 10 años. Y eso, chicos, es todo. Recuerden que este video va a estar disponible, completito, ya todo el paso a paso que acabamos de hacer, va a estar disponible en la página, en nuestra página de matemáticas en Puente Alto, para que puedan trabajar, chiquillos, y prepararse de mejor forma y verlo cuantas veces quieran, para que estén al 100% para el examen. A todos, éxito, nos veremos en otra oportunidad. Chao, chao.